Hola amigos, yo soy TJ/20 y el día de hoy te traigo datos impactantes sobre México. El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Existe un tamal llamado zacahuil, mide 91.4 centímetros y pesa más o menos 68 kilos. La primera máquina de imprenta en Norteamérica fue usada en la Ciudad de México en 1539. La Universidad Nacional Autónoma de México fue fundada en 1551 por Carlos V de España y es la universidad más antigua de Norteamérica. El chihuahua es el perro más pequeño del mundo y su nombre proviene del estado mexicano llamado Chihuahua. Millones de mariposas monarca migran a México cada año de Estados Unidos y Canadá, a pesar de que la tala de árboles está destruyendo rápidamente su hábitat. La frontera entre México y Estados Unidos es la segunda frontera más grande del mundo, solo después de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El tamaño de México es de 1.964.375 kilómetros cuadrados, que es casi 3 veces más grande que el estado de Texas. Los niños en México no solo reciben regalos en Navidad. Algunos también reciben regalos el 6 de enero, el día en que los niños mexicanos celebran la llegada de los 3 Reyes Magos. La Ciudad de México está construida encima de ruinas de la gran ciudad azteca llamada Tenochtitlán. Como está construida sobre un lago, la Ciudad de México se hunde a unos 15 a 20 centímetros cada año. La bandera mexicana está compuesta de 3 líneas verticales. La línea verde significa esperanza, la línea blanca de en medio significa pureza y la línea roja representa la sangre de los que murieron peleando por la independencia de México. La imagen de un águila devorando una serpiente está basada en una leyenda azteca. La poinsettia, flor de Navidad, flor del Inca o Nochebuena, es originaria de México y fue llamada en honor a Joel Roberts Poinsett, el primer embajador de Estados Unidos en México, en los años 1820. Los aztecas llamaban a esta planta Cuetlaxochitl. La poinsettia es más famosa por sus hojas que por sus flores. Solo 10 países en el mundo tienen una población más grande que México. La población llega a los 109.955.400 habitantes. La Ciudad de México tiene la mayor elevación y es la ciudad más antigua de Norteamérica. Es también una de las ciudades más grandes del mundo, ocupando el lugar número 14. Los mexicanos modernos son una mezcla de muchas civilizaciones antiguas, incluyendo los olmecas, zapotecas, toltecas, mayas, aztecas, incas, africanos, franceses y españoles. La primera civilización en México fueron los olmecas, que vivieron aproximadamente desde el año 1400 hasta el año 300 a.C. y establecieron muchas ciudades a lo largo de la costa oriental de México. Esculpieron las famosas cabezas colosales y adoraban a un misterioso dios sin nombre que era parte humano y parte jaguar. La civilización zapoteca, que existió del año 600 a.C. al 800 después de Cristo, estableció grandes ciudades a lo largo del sur de México y desarrollaron el primer sistema de escritura en las Américas. El catolicismo es la religión dominante. En número de católicos, México está en segundo lugar, solo después de Brasil. Los mayas tenían un arma muy inusual llamada bomba de avispones, que de hecho era un lanzador de panales de avispas para usar durante batallas contra sus enemigos. Las serpientes aparecen repetidamente en la mitología mexicana, desde el dios serpiente Cuculcán, que puede encontrarse en un lado de la pirámide de Chichén Itzá, hasta el temido dios serpiente Quetzalcóatl. Los aztecas adoptaron el sacrificio humano de culturas anteriores, como los olmecas, porque ellos creían que el universo podría llegar a su fin y el sol podría dejar de moverse sin sangre humana. Hay muchas estatuas antiguas de dioses sacando la lengua, como Huitzilopochtli, que podría ser un gesto sagrado que sugiere su sed por sangre. En el siglo XIV, un grupo de chichimecas, que eran guerreros nómadas llamados los aztecas o mexicas, se asentaron en México cuando vieron a un águila, representando el sol, parada en un cactus, o nopal como le conocemos, un símbolo del corazón, devorando a una serpiente, que es un símbolo de la tierra o de Quetzalcóatl, una imagen que ahora es representada en la bandera mexicana. México es el hogar del volcán más pequeño del mundo,
mide solo 13 metros de alto. México está localizado en el Anillo de Fuego, una de las zonas con los volcanes y terremotos más violentos del mundo. Durante un sacrificio azteca, 5 sacerdotes, algunas veces con sus caras pintadas con diferentes colores, sostenían los brazos y las piernas de las personas a sacrificar. El corazón era cortado mientras la víctima estaba viva y quemado en el templo. Conchas y piedras en las cuchillas de los rituales aztecas simbolizaban las caras de los dioses hacia los cuales estaban dirigidos los corazones sacrificados. Ellos sacrificaban entre 10,000 a 50,000 víctimas por año. Bajo el reinado de Moctezuma II, 12,000 víctimas fueron sacrificadas en un día. Los aztecas realizaban un ritual de juego con pelota conocido como Tlachtli, en el que los perdedores eran a menudo sacrificados a los dioses. México es hogar de un conejo muy raro llamado el conejo de volcán, que vive cerca de los volcanes mexicanos. Los descendientes de los aztecas hablan una forma de lenguaje azteca llamada náhuatl. Muchas de esas palabras, particularmente de comida, pasaron al español y al inglés. Por ejemplo, tomates, tomatl, chocolate, chocolatl y aguacate, aguacatl. Alrededor del 60% de la población mexicana en la actualidad es mestiza, es decir, una mezcla entre indios y españoles. 30% son indios o indígenas, como les conocemos mayormente aquí en México, o predominantemente indígenas. 9% son caucásicos y el 1% son de otro tipo. Los bailes folclóricos mexicanos son una mezcla de herencia europea, africana e indígena. Hernán Cortés tuvo una amante y hábil traductora llamada Marina, conocida como la Malinche. Ella dio a luz su primer hijo, quien algunos consideran fue el primer mestizo. Los criollos son descendientes de los españoles que llegaron por primera vez a México. Ahora ellos son el nombre de la población más pequeña de México: europeos caucásicos, estadounidenses y canadienses. México permaneció bajo el control de España por casi 300 años hasta que los mexicanos, liderados por un sacerdote llamado Miguel Hidalgo, se levantaron contra los españoles el 16 de septiembre de 1810. Hidalgo es ampliamente considerado como el padre del México moderno y la independencia mexicana es celebrada los días 15 y 16 de septiembre. Cuando el conquistador español Hernán Cortés llegó en 1519, los aztecas creían que Cortés era Quetzalcóatl y le ofrecieron la bebida de los dioses, chocolate. Los conquistadores españoles trajeron las corridas de toros a México y después de España, México tiene la mayor cantidad de plazas de toros en el mundo. Las corridas de toros se llevan a cabo de noviembre a abril y la Plaza México es la plaza de toros más grande del mundo. El cacao era una mercancía altamente valorada en el México prehispánico. De hecho, era usado como moneda por los aztecas. México introdujo el chocolate, el maíz y los chiles al mundo. Aunque la charreada, un deporte similar al rodeo, es el deporte nacional de México, el fútbol o soccer es el deporte más popular. Texas era una provincia mexicana que declaró su independencia de México en el año 1836, resultando en una guerra contra Estados Unidos. En 1910, bajo la guía de Emiliano Zapata y Pancho Villa, campesinos mexicanos se rebelaron contra la dictadura de Porfirio Díaz para ganar igualdad y tierra. La revolución duró 10 años y cobró la vida de más de 1 millón de personas. En 1994, un grupo de campesinos y granjeros mexicanos llamados zapatistas, llamados así por Emiliano Zapata, un héroe de la revolución, iniciaron una revuelta para hacer notar las diferencias entre los ricos y los pobres. La Gran Pirámide de Cholula también es conocida como Tlachihualtepetl, que es náhuatl para montaña artificial. La pirámide más grande en el mundo es la Gran Pirámide de Cholula en México. También es el monumento más grande jamás construido del mundo. Aunque más de 50 lenguas nativas se siguen hablando en poblaciones rurales, el español es la lengua oficial en México. De hecho, México es el país con la mayor cantidad de gente que habla español en el mundo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue creado en 1994 para alentar el intercambio entre Estados Unidos, Canadá y México. Pero dicho tratado ha fallado en levantar a México de la pobreza debido a crisis económicas mexicanas frecuentes, un sistema educativo público débil, corrupción en el gobierno y la incapacidad de México para hacer cumplir la ley
o el Estado de Derecho. El actor Anthony Quinn fue el primer mexicano en ganar un Oscar por su papel en la película Viva Zapata de 1952. La pirámide de Chichén Itzá fue nombrada una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Según la Comisión de Aguacates de California, los estadounidenses consumen alrededor de 37 toneladas de aguacate el día 5 de mayo de cada año. Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes, conocido como Pedro Lascurain Paredes, fue el presidente número 34 de México y renunció con solo 45 minutos en el cargo. En 1985, Etiopía donó $5,000 a las víctimas del terremoto en México porque México ayudó a Etiopía cuando Italia los invadió en 1935. Cuando Taco Bell intentó entrar a México, la comida fue catalogada como auténtica comida americana. La ensalada César no tiene nada que ver con Julio César, ni con Julio César Chávez. Fue inventada un 4 de julio por un inmigrante viviendo en México, quien la nombró en su propio nombre. Hace más de 50 años, una joven murió en los canales rodeando una isla deshabitada en Xochimilco, México. Desde entonces se han visto salir muñecas a la superficie y los nativos las cuelgan en memoria de la joven. La isla es conocida como la Isla de las Muñecas. En 1838, Francia y México pelearon la Guerra de los Pasteles porque México se rehusó a pagar 600,000 pesos a un chef pastelero francés cuya tienda fue saqueada por oficiales mexicanos. Y no se libró a pastelazos. Hay una ciudad antigua en México central de la que no se sabe su origen hasta el día de hoy. Los aztecas la llamaban la ciudad de los dioses porque aseguraban que fue construida durante la noche por los dioses. Decían que no estaba allí un día y al día siguiente ya estaba ahí. Hay solo una tienda de armas en México que es controlada por el ejército mexicano. El 90% de las armas en el país son contrabandeadas desde Estados Unidos. Un mito del folclore mexicano cuenta que un granjero llamado Gonzalo Cuadre puso a secar maíz en el sol un verano. De pronto escuchó un sonido y se encontró con que el maíz había reventado y se había convertido en una pieza blanca inflada. Y así obtuvimos las palomitas. Según las memorias de Hernán Cortés, Yucatán, México fue nombrada así por un malentendido. Cuando los españoles preguntaron a los locales cómo se llamaba ese lugar, ellos respondieron Yucatán, que en su lenguaje significa no te entiendo. Cada año, los residentes de Naco, Arizona, se unen a los residentes de Naco, México, para jugar un partido de voleibol en la cerca que separa a México y Estados Unidos. 75% de todas las semillas de ajonjolí que crecen en México terminan en una hamburguesa de McDonald's. Después de que un terremoto de magnitud 8.0 golpeara la Ciudad de México en 1985, casi todos los recién nacidos de un hospital colapsado sobrevivieron por 7 días sin alimento, agua, calor o contacto humano. Las bebidas azucaradas matan más personas en México que los crímenes violentos. Desde 1981, México no extradita a países que buscan pena de muerte y ha defendido exitosamente a 400 de sus ciudadanos acusados de un delito capital en los Estados Unidos. Bueno amigos, pues yo soy DJ/20 y te agradezco que hayas visto mi video. Si te gustó, no olvides darle like y apóyame compartiéndolo con tus amigos. Suscríbete si es la primera vez que ves alguno de mis videos en mi canal. Recuerda que compartir la cultura no te la quita, sino que te hace sabio, así que apóyame compartiendo este video. Yo soy DJ/20 y nos vemos en el próximo video.